Hola disfrutones. Hola. Estamos en la costa de Portugal, específicamente en Ericeira. Es un pueblecito al norte de Lisboa. Le hemos dado nombre a este vídeo como Ericeira, aunque vamos a recorrer toda esta parte de arriba, ¿no? Si Lisboa está en la punta de la nariz, vamos a recorrer esta parte de aquí. Así que en este caso os vamos a enseñar todas las playitas que hay en esta zona, que son muchas, y algo de interior, porque también sabéis que nos gusta combinar el interior, la historia con las playas. De toda esta zona del municipio de Mafra es de los pueblos más grandes. Es el que mejor infraestructura tiene, más restaurantes, más bares. Cuando llegas a Ericeira, el primer olorcito que te viene es a sardinitas, espeto, en medio de la calle, con un par. Y otra cosa buena que tiene Ericeira es que tiene como 4 o 5 playas que podéis ir andando. Playa del Norte, que es justo, como su nombre indica, la que está al norte del pueblito. Por último hemos atravesado Ericeira y ahora estamos en sus dos playas que pillan más al sur. Una es la playa del sur, justamente, y la otra la playa de Baleia, que están las dos seguiditas. Y además hay como un paseo, porque se puede ir andando de una a otra. Esas rocas separan la playa del sur de la Baleia, que está ahí al fondo. Está todavía todo el mundo en la playa viendo atardecer. Bueno, pues por la noche toca paseíto por Ericeira. Se aparca bien porque hay un montón de parkings. Cuidado los fines de semana, que hay mucho jaleo. Porque como este pueblo está tan cerquita de Lisboa, pues claro. Turismo de fin de semana local. De los lisboetas. Las calles alrededor de la plaza son las que más ambiente tienen porque es donde están la mayoría de las tiendas, mucha tienda de surfer porque hay mucho ambiente de surf, bares, restaurantes, etc. Disfrutones, hoy toca recorrer la costa sur, comenzando en Cascais, a menos de 1 hora de Ericeira. Estamos en la boca del infierno, donde dicen que puede escucharse al diablo enfurecido en los días de tormenta. Cascais es la típica villa vacacional, nos puede recordar a San Sebastián en cuanto a que a principios del siglo XX quien venía aquí eran las clases altas de Lisboa. Tiene un centro histórico muy bonito, aunque no vamos a ir al centro, sino que nos vamos a ir a la playa más espectacular de todo Cascais, la playa do Guincho. Espectacular, muy surfera. Disfrutones, pues ahora estamos en el Cabo da Roca, que es el punto más occidental de Europa. De hecho, os hablamos desde el coche porque el viento es tan brutal que no nos vais a oír si os lo contamos fuera. Así que os lo contamos aquí dentro y ahora veréis las imágenes que hemos grabado. Peligrosas que hacen los turistas, niños y niñas, no lo hagáis, por favor. Pues estamos en la playa de la Foz del Lizandro, que Lizandro es este río que podéis ver aquí, que desemboca en el mar. Bueno, quitando el viento a 500.000 kilómetros por hora, es una playa como bastante guay, porque es de arenita fina, tiene sus sombrillas, que en este caso no valen para nada porque si te metes en la sombra te mueres de frío, y luego tiene aquí un montón de chiringuitos, que me gusta a mí, los chiringuitos y los restaurantes así a pie de playa, me encanta. Nosotros vamos a comer aquí. En el Retiro Nave la Sombra, porque está pues justo al ladito del mar para tener buenas vistas y luego pues porque se supone pues que tienen un buen pescadito.
después de las gambitas hemos pedido pregado, que es pues como si fuera una especie de rodaballo. Lo que os aconsejamos es que siempre vayáis al mostrador de los peces frescos. Le miráis el ojito, que tiene que estar blanco y brillante, que eso es lo que demuestra que es un pescado fresco de verdad, y elegís ahí. Disfrutones, pero qué cosa más buena, de verdad os lo digo. El pescadito este, el pregado, que es el rodaballo, muy bueno, en su punto. Las gambas también estaban buenísimas. Esto sí que es recomendación disfrutona total. Playa da Calada, que como podéis ver es súper tranquilita, con lo cual para venir en familia, con niños, estupenda. Y está pues como protegida por unos acantilados, que está muy bien porque eso le quita mucho el viento y por eso es así de tranquila y no son las aguas tan bravas como suelen ser pues en toda esta zona de Portugal. En la caja de descripción os dejamos el enlace a Google Maps para que sepáis dónde está, ¿vale? Estoy salivando, disfrutones. Que me gustan a mí estas cosas, Una buena mariscadita. Estamos en el restaurante Terra Mar, en San Lorenzo. Nuestra última comida al lado del mar, y este hay que celebrarlo, pues eso, pues dándose un homenaje. Un homenaje que además aquí te lo puedes permitir mucho mejor, porque los precios están muy bien. Madre mía, qué siesta nos hemos echado en la playa de San Lorenzo. Sé que lo que voy a decir es poco ortodoxo y los más playeros me vais a insultar mucho, pero no me gusta la arena. Y menos la arena esa tan finita que se te mete en todos los recovecos de tu cuerpo. La arena de San Lorenzo son como guijarritos minúsculos. Para mí es perfecta porque se quita fenomenal. Le doy muchos puntos a San Lorenzo. ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah, qué frío! Nuestro coche está allí arriba. Cada vez la marea está subiendo y veis aquí lo poquito que queda ya. ¿Qué apostáis? ¿Que nos tenemos que quedar aquí hasta esta noche? Pues sé que quedarse un rato tampoco pasa nada. Pues ahora hemos venido a Ribeira de Illas, que esto ya está muy cerquita de Ericeira. Cuarto de hora. Es otra playa también bastante tranquilita, es también entorno protegido, tiene dunas, tiene mucho verde, está como entre unas colinas. En toda la parte central están estas rocas con hiedra. Aún así hay un montón de niños jugando por ahí, con lo cual pues oye, tampoco es que sea un drama, sino es más bien una aventura. Otra opción es ir ahí al fondo, que hay también como una zona con arena y algas en la que la gente se va a pasear y ya sí que se pueden meter al agua. Por lo menos es curiosa y con personalidad, eso sí. Bueno, disfrutones, pues que os cansáis de estar en la playa o se levanta un día así un poco tontuco, no os preocupéis, porque desde Ericeira podéis hacer un montón de planes. Por ejemplo, Lisboa está como a 40 minutos, al ladito. Sintra a solo media hora. Nosotros no vamos a ir ahí porque merecerían un vídeo aparte. Concretamente hemos venido a Mafra, que no llega a 15 minutos desde Ericeira. Y os preguntaréis, ¿y qué es lo que hay en Mafra? Pues en Mafra lo que hay es un maravillosísimo palacio que es monumento nacional. El rey Juan V hizo la promesa de construir un monasterio si tenía descendencia, y efectivamente la tuvo. Cuando nació Bárbara de Braganza decidió cumplir su promesa, pero cambió de idea. Y en vez de construir un monasterio, construyó este maravilloso palacio aprovechando el oro y los diamantes que en esa época venían a Portugal de Brasil a las puertas. La parte central del edificio se usaba como monasterio y es muy grande porque tenía capacidad hasta para 400 monjes, mientras que los laterales se destinaban a la cámara del rey y la de la reina.
Una de las joyas de este palacio es la biblioteca, con más de 40.000 libros raros. Una cosa curiosa de esta biblioteca es que tiene unos conservadores muy especiales. Se trata de una familia de murciélagos que vienen aquí todas las noches y se encargan de comer insectos, que son los que en el fondo pueden atacar los libros. A mí me encantan las bibliotecas porque me da la sensación de que esconden un mogollón de secretos. Sí. Es lo típico de que vas a tocar un libro y se abre un pasadizo o yo qué sé. Ahora estamos en la basílica, que es contigua al palacio. Es espectacular, como veréis. Hay dos cualidades muy importantes. Tiene la mayor colección de esculturas italianas de mármol, es la mayor colección fuera de Italia. La segunda cosa más curiosa de la basílica son sus 2 carillones y 6 órganos, estáis viendo aquí 2 de ellos, que están considerados de los mejores del mundo. Y hay partituras que solamente se pueden tocar aquí, con estos órganos. Qué pena no poder escucharlo, porque debe tener una sonoridad espectacular con esas bóvedas, ¿habéis visto? Bueno, disfrutones, pues con esta visita cultural nos despedimos de la costa de Ericeira. Enséñanos tu pueblo, incluso a los portugueses, que también pueden ser embajadores, que todavía nos falta mucho que recorrer de Portugal, que lo vamos haciendo en trocitos. Fiestas típicas que tengáis, que vuestro pueblo es bonito, algún monumento, algún plato típico, lo que queráis contarnos, ahí estamos, en nuestro mail. Diariamente estamos en Facebook, Twitter e Instagram, y si os ha gustado el vídeo, compartidlo para que hagamos más grande esta comunidad, ¿vale? Suscribíos y ya sabéis que tenéis una cita con nosotros semanalmente en nuestro canal, en Viajando a Nuestro Aire. ¡Adiós! ¡Adiós!